Prefieres ver el Kyuubi trasladado a otro contenedor. Pero me gustaría aprender algunos yatsu en el mientras tanto, solo para fastidiar a esos idiotas en Konoha que nunca me enseñaron nada. El Sannin hizo una pausa, como si lo considerara. Naruto se encogió de hombros, completamente despreocupado, incluso mientras dibujaba una copia de los recuerdos de este Tayuya. O simplemente puedes matarme, pero eso reduce significativamente las probabilidades de que alguna vez aprendas cómo están golpeando a tu imbatible foca maldita. El monstruo pálido sonrió con dientes. Me diviertes, chico. Gracias, creo, Naruto parpadeó, cuestionando esa afirmación y de alguna manera sintiéndose sucio por ella. Orochimaru levantó una mano para acariciar el hombro del niño, solo para que se detuviera en seco, sellado en un corto muro de tierra. No tocar. El chico interesado en los viejos repugnantes está allí, señaló el contenedor del demonio a la forma atada de Sasuke. Enfurecido, el hombre pálido retrocedió, rompiendo la pared de Naruto mientras liberaba su mano. Con una sonrisa desagradable, el Sannin serpiente formó sellos con las manos y se regodeó. Adiós. Muchacho. La boca del Sannin se estiró increíblemente, y una serpiente tan grande como la cintura de Choji comenzó a deslizarse fuera de la abertura. Parálisis temporal, afirmó Naruto en tono aburrido, sin siquiera molestarse en formar un sello manual y diciendo el nombre de la técnica solo por cortesía. La serpiente cayó como muerta, metida mitad dentro y mitad fuera de la boca de Orochimaru, cuya expresión cambió a una de sorpresa cómica. Con una serpiente más grande que su cintura, medio dentro y medio fuera de su boca, el Sannin estaba bastante indefenso. Los esfuerzos por sacar a la serpiente dormida con los brazos demostraron que las extremidades del tamaño de un humano eran demasiado pequeñas para la tarea, y la situación era francamente divertida mientras el Sannin luchaba por liberarse. Al final, fue el tipo grande con el Mohawk quien sacó a la serpiente, e incluso él tuvo que encender su sello maldito para obtener el poder para hacerlo. Las serpientes así de grandes son pesadas, y estaba atrapada en lo que era, para ella, una pequeña abertura. ¡Wow! Eso fue patético. Naruto se dignó notar la lucha del Sannin justo cuando se liberaba. Con descaro, preguntó, entonces, ¿puedes comer personas también? En respuesta, la lengua de Orochimaru salió airadamente, lo atrapó y se lo comió, tragándose al Genin rubio entero, solo para explotar en miles de Naruto un momento después, el niño emergiendo de las ruinas del Sannin llevando consigo la espada del Sannin serpiente, y un pergamino que había encontrado dentro. El ejército naranja se volvió hacia los dos restantes de los 4 del sonido y sonrió descaradamente. Ahora creo que deberían hacerse una pregunta, corearon. Quiero luchar contra miles de tipos que ya mataron casualmente a mi jefe, mataron a un compañero de equipo y dejaron fuera de combate a otro. Tayuya gimió en un charco de placer femenino a sus pies. Hirobo y los hermanos fusionados se escaparon y huyeron. El chico se rió entre dientes, con las manos posadas arrogantemente en sus caderas. No esperaba que fuera tan bien como lo hizo. Tendré que recordar este patrón para usarlo más tarde. Es posible que tenga que hacer esto a menudo, por un tiempo. Hoy. Tayuya. Levántate. Iré a presentarte a nuestro clan. Tendrás amigos y hermanas allí, si estás dispuesto a ser su amigo y hermana a su vez. Ayudó a la joven a recuperarse y comenzó la marcha de regreso a Konoha. Tenemos que prepararte para salir de este lío. No se puede esperar que te rescate del monstruo de las serpientes cada vez, ¿sabes? Una de las primeras cosas que querrás hacer es aprender cómo para quitar el sello de maldición. Aquí, dice así. 3. No sorprendió a nadie que la información que Kyuubi impartió sobre cómo atraer a más personas a los reinicios generó una gran cantidad de entusiasmo y debate. Sin embargo, también tuvo algunos cambios bastante inesperados. Quiero incluir a Gai en los reinicios. De ninguna manera. Quiero ser el que traiga a Gai a ellos. Está bien. No me importa cuál de ustedes dos atrapa a Gai. Quiero traer a Lee. Oye. No es justo. Quería traer a Lee. Yugao se alejó de donde las chicas más jóvenes estaban discutiendo sobre quién tenía el privilegio de traer a los dos aliados favoritos del clan.
Tan pronto como la información estuvo disponible, Yugao intentó traer a Hayate Gecko. Pero eso había fracasado estrepitosamente. Parecía que lo que el Kyuubi había enseñado era cierto, dado que Yugao era un compañero de Naruto, no podía crear un refugio en su mente para alguien más a quien pudiera amar como si fuera un compañero. Ya que una vez casi había amado a Hayate de esa manera, encontró esa barrera absoluta en su mente para aceptarlo. La mera posibilidad de que pudieran volver a existir sentimientos románticos por su exnovio le había impedido traer a la mente la antigua llama. Su naturaleza astuta se lo impidió. Tsunade también había experimentado el fracaso, no una sino 2 veces en sus intentos de hacer esto. Su primer intento fue tratar de traer al Hokage, ya que él era el factor clave en gran parte de esto, conseguirlo habría sido un gran triunfo. Pero no hubo tanta suerte. La babosa legendaria Sannin no había querido divulgar detalles, pero aparentemente faltaba la confianza absoluta requerida entre ellos. Había demasiados recuerdos duros de Sarutobi favoreciendo a Orochimaru, y nunca le había gustado el tipo de elecciones que la oficina de Hokage hacía. Eso, además de una mala historia en la que no quería meterse, y confesó que simplemente no confiaba en el anciano tanto como aparentemente se requería. Luego, Tsunade había intentado ir tras su antiguo compañero de equipo Jiraiya, pero nuevamente, los malos recuerdos de su juventud compartida se lo impidieron. Bueno, eso, y también el hecho de que era un pervertido abiertamente ardiente, algo que, por defecto, hacía imposible que las mujeres puras les gustaran o confiaran en él. Lo cual, eso último prácticamente destruyó cualquier posibilidad de que cualquier miembro del clan de Naruto confiara en Toad Sannin. Lo mismo se aplicaba a Kakashi, y no solo era un pervertido, sino que todos y cada uno de los miembros de la extensa familia de Naruto habían aprendido a despreciar al Jounin por su falta de métodos de enseñanza, su descarado favoritismo y su total incapacidad para ser justo con sus alumnos. Allí no había confianza posible, no cuando sabías algo así sobre una persona. También se sugirió que Kurenai trajera a Asuma, pero ella reportó incapacidad por la mayoría de las mismas razones, no en la misma medida que con los demás, pero aún así sabía que él era un fracaso en áreas importantes, por lo que confiar absolutamente en él era casi imposible. Incluso Ino informó que no podía confiar en su maestro Jounin hasta ese nivel. Se sentó a jugar Soji con Shikamaru todo el día en lugar de entrenarlos, y luego los empujó, sin estar preparados, al peligro en las pruebas de Chunin. No podía informar que tenía la confianza necesaria para traerlo. Él la había expuesto a un peligro para el que no estaba preparada, aparentemente sin preocuparse por las consecuencias. Eso no generó confianza. Esto estaba resultando más incómodo de lo que nadie había supuesto. Quiero a Lee. No. Entiendo a Lee. Gai Sensei. Sotavento. Gai Sensei. 3. Notas del autor. Lo que me causó tantos problemas con este capítulo fue que había que abordarlo todo a la vez. No lo cubrí. Sé que no lo hice. Todo lo que pude conseguir fueron unos pocos, y no suficientes. Sí, la reacción de Kibe al estar en los reinicios se ha pasado por alto por completo. Es vital llegar a eso, pero debes entender que simplemente no puedo cubrirlo todo de una vez. Intentar ya me ha cerrado la vez. Entonces, si su momento favorito y más esperado aún no ha ocurrido, bueno, todo lo que puedo decir es que si trato de cubrir todo, no produzco nada. Entonces, lo que intentaremos en su lugar es desbloquear ese atasco lidiando con algunas cosas a la vez. Lo mejor que puedo ofrecer. Capítulo 56. El examen de la marmota. Capítulo 56. Por la Lionheart. 3. Al ver a través de una mirada rápida que su líder no iba a defenderla, la doncella de sonido pelirroja asumió una postura de batalla y levantó su flauta, mirando a Naruto. No te acerques más. No me vas a romper, tú, censurado, H.O. chico, esto es realmente censurado. Lo siguiente que supo Tayuya fue que el chico tenía body switch para su flauta. En un momento, la inmovilizó con una técnica de parálisis temporal disparada a quemarropa, y siguió con un disparo de sus manos en sus sienes, acompañado por una oleada de los recuerdos más asombrosos. ¿Cuál fue la última técnica que usaste?, preguntó Orochimaru con curiosidad. Censurado. Tayuya estaba inclinada,
sujetándose las sienes y sacudiendo la cabeza ante la reciente entrada. Naruto levantó un dedo de amonestación. Ahora, Tayuya-chan, recuerda la primera regla. Lo siento, la chica cayó de rodillas ante él, con las manos en alto, pidiendo una disculpa, acciones que hicieron que el resto de los ninjas del sonido la miraran boquiabiertos. Naruto habló con indiferencia por encima del hombro a Orochimaru y mintió, ilusión de dilatación del tiempo basada en la capacidad del caleidoscopio Sharingan para atrapar a las víctimas durante lo que subjetivamente parecen días. Si bien Naruto tenía tal ilusión, lo que realmente había hecho fue restaurar los recuerdos del pelirrojo de reinicios anteriores. Interesante, sonrió la serpiente Sannin, luego dirigió una mirada aguda a Tayuya, que todavía estaba de rodillas pidiendo perdón. ¿Y cuál es la primera regla? Las chicas traviesas que usan palabras sucias no reciben ningún regalo, recitó Tayuya automáticamente, sin levantar la cabeza ni cambiar su posición de disculpa. ¿Oh? Kukuku, el Sannin se rió entre dientes, divertido. Sonriendo, Naruto se inclinó para decirle a Tayuya, bueno, creo que podría perdonar el desliz, si fuera una buena chica preguntando, eso es. La kunoichi instantáneamente se inclinó en señal de gratitud, luego saltó y se alejó, usando una pared de estilo terrestre para crear un área privada para cambiarse, en la que aterrizó, y su sombrero y su camisa severamente poco favorecedora salieron volando momentos después. ¿Buena chica?, preguntó Orochimaru. Naruto se encogió de hombros y arrojó un paquete, y Tayuya emergió un momento después usándolo. Levantando un dedo, citó, las chicas buenas usan un lenguaje bonito y se preocupan por lucir lo mejor posible. El resto de los ninjas del sonido se quedaron boquiabiertos, mirándola. La ex marimacho, que se había vestido como si hubiera robado sacos llenos de ropa vieja sacada del basurero de un orfanato para niños, simplemente brillaba. Vestía ropas de estilo chino de colores brillantes, verde y dorado, que complementaban muy bien su cabello, que a su vez había experimentado un enorme cambio desde algo flácido y espantoso como algas pegadas a su cabeza, a un elaborado peinado, de pie con adornos tintineantes antes de devolver la mano hacia abajo en una hermosa cortina sobre sus omóplatos. El maquillaje y el arreglo personal también estuvieron presentes, ya que se aplicaron mediante yatsu en segundos después de su breve pero completo baño de agua. Se veía increíble y la transformación fue tan completa que Kidoumaru levantó las manos y canalizó chakra en una técnica de negación de ilusión. Para su asombrada incredulidad, no hubo cambios. Tayuya permaneció luciendo como una princesa, en lugar de una rata callejera huérfana, mientras caminaba tranquilamente y le presentaba la mano a Naruto. Su equipo se quedó boquiabierto por lo profundamente que la habían roto. Esas deben ser algunas delicias, murmuró Hiroubo. No tienes idea, respondió la chica con una brillante sonrisa cortés, haciendo que los ojos se salieran de sus órbitas por el cambio de comportamiento. Ahora, Orochimaru sonrió amenazadoramente. ¿De qué deberíamos hablar? 3. La verdadera Tayuya hizo que Body Flicker saliera de su vestidor. Privado en medio de todos esos yatsus de lavado y aseo destinados a hacerla lucir agradable, por lo que el rastro de chakra de su desaparición se perdió en la neblina. También había creado un Shadow clone para dejarlo atrás. El Naruto que se había encontrado con el grupo de Snake Sannin ya era un clon, por lo que no tuvo que planear un escape tan elaborado. Luego, los clones se quedarían para entablar una conversación con los invasores. Era increíble lo que podías aprender incluso de los enemigos protegidos de esa manera, y con Tayuya para ampliar y exponer los puntos planteados, estaban aprendiendo mucho y rápidamente sobre las operaciones internas de la organización de Orochimaru. Al no haber usado la técnica de eliminación del sello maldito frente a él, el hombre pálido era un poco menos asesino, pero solo un poco. Sus clones generalmente terminarían muriendo antes de que pasara una hora. Naruto todavía estaba trabajando en cómo engañar o engatusar a uno o dos yatsu del legendario ninja desaparecido o su séquito, además de Tayuya, por supuesto, quien ya estaba compartiendo con entusiasmo sus preciadas técnicas con el clan. Despojada de toda su magia escénica y adornos no esenciales, lo que tenía era una manera de crear marionetas a partir de chakra puro, formadas como ella deseaba, y controlarlas a distancia e indirectamente a través de notas musicales codificadas. Era una técnica devastadora. 3. Sotavento.
Gai-sensei. Kire estaba negando con la cabeza. Nunca pensé que vería el día en que Gai y Lee fueran premios en una pelea de chicas. Naruto asintió a regañadientes. Sí. Debo admitir que nunca pensé que estaríamos escuchando ese mantra en la voz de una chica. Sotavento. Gai-sensei. 3. Hinata finalmente había obtenido el linaje de Good. Solo había muerto 6 veces durante los experimentos para encontrar una manera de activarlo de manera segura. El proceso regular de robo de linaje era seguro, si tenía suficiente habilidad, lo cual ellos tenían, siendo expertos en este punto. Pero el material adicional necesario para dar ese paso adicional y sacarlo del tejido no vivo eliminó toda esa seguridad, y se convirtió en un procedimiento muy peligroso sin importar su habilidad. Aún así, tan espantoso como eso fue, y tan difícil de soportar para Naruto, también había obtenido el linaje de Good, y solo había tenido que morir 4 veces antes de que descubrieran un método que se lo dio de manera segura. Tener el linaje de Good por fin fue un evento que valía la pena celebrar. Así lo hicieron. Habían obtenido uno de los linajes más preciados de la historia, agregándolo además del que les había otorgado el Kyuubi, y aunque era difícil, en realidad mortal, realizar el robo de linaje post-mortem de Orochimaru, era posible. El proceso, por ahora, era bien entendido por todos en el clan Kitsune. El problema vino de los detalles, de todos los ajustes para hacerlo exactamente bien, peor aún porque todo el trabajo final fue específico para cada persona. Orochimaru simplemente cubriría a un grupo grande y esperaría que uno de ellos viviera, para poder estudiar ese éxito y tal vez eventualmente aprender algo que podría hacerlo más seguro. Pero el clan Kitsune no podía darse ese lujo. Querían, no necesitaban, el proceso para trabajar siempre en personas específicas. Es decir, ellos mismos. No se requirieron otras materias. Para otorgarle a alguien las técnicas de Good, tuvieron que someterlo a un espantoso proceso experimental para hacerlo bien. Había tantas variables que todos morían las primeras veces que les daban el linaje. Para un clan normal, eso sería un completo fracaso de una técnica, pero al usar los reinicios y aprender de cada intento fallido, podían afinar los detalles hasta que finalmente consiguieron un proceso que funcionó para una persona. Luego tuvieron que empezar de nuevo para conseguir un proceso que funcionara para otra persona. Lo que funcionó en Naruto, para otorgarle el valioso linaje, no funcionó para nadie más. Lo mismo ocurre con los detalles de que el proceso de Hinata no es adecuado para nadie más. Solo tenían que hacer que funcionara una vez por persona antes de poder repetirlo con precisión para otorgarles la línea de sangre de manera segura, cada vez. Pero cada persona tuvo que pasar por la espantosa etapa experimental por sí misma. Supusieron que sería diferente si tuvieran gemelos idénticos para realizar esto. Pero, tal como estaban las cosas, todos tenían un conjunto único de genética que tenía que tenerse en cuenta cuidadosamente a su manera particular. Hasta ahora, el mínimo histórico fue de 4 muertes. Un puñado de otros habían igualado el historial de su marido en eso. Lo peor fue 9, y Ayame no quería hablar de eso, pero fue muy amable con todo lo que había pasado para ganarlo. Sin embargo, el éxito inicial siempre fue seguido por las pruebas que Tsunade y Shizune les hicieron para verificar que la nueva línea de sangre fuera estable y que no se degenerara en ellos más tarde. Eran rigurosos bajo cualquier estándar. Uno podría contar con que una de sus muertes se debió a que Tsunade intentó que la línea de sangre robada fallara después de un implante supuestamente exitoso. Lo cual, aunque desagradable, nadie la envidiaba. La familia de Naruto no quería encontrar ningún efecto secundario desagradable como esterilidad, locura o degeneración en el futuro. Ningún Uchiha para este clan. Todos preferirían arreglar esos detalles finales aquí, cuando no importaba tanto, a que la cosa les fallara años después cuando pensaban que estaban libres y limpios. Al final, Tsunade declaró que cada proceso era un éxito solo una vez que era tan estable como uno en el que había nacido de forma natural. Por supuesto, esto también fue una gran cantidad de trabajo. Por lo que por ahora estaba restringido a miembros reales del clan Kitsune. Hacer una versión que no tuviera en cuenta las decoraciones de la línea de sangre del Kyuubi sería un conjunto completamente nulo de cálculos que nadie se sentía capaz de hacer todavía, y nadie sin él podría, en este momento.
Durante este tiempo, sin embargo, se encontró otro motivo de celebración, ya que Ayame obtuvo su insignia médica por haber generalizado el método de Naruto de regeneración de las bobinas de chakra de Lee en la mayoría de los defectos de nacimiento, curando la mayoría de ellos. Tsunade calificó el proceso como uno de los mayores avances en medicina. Pero también era una de esas cosas que invariablemente serían tan populares que difícilmente podrían admitir que las poseían, para evitar que se libraran guerras por ellas y su conocimiento. Y no podían compartirlo, ya que el conocimiento se adaptaba con demasiada facilidad a una técnica de tortura que podía paralizar permanentemente a una persona. Como para contrarrestar eso, Temari anunció sus propias noticias felices, demostrando que había descubierto una forma de generalizar el Yatsu parto sin dolor de Ino, al inventar una versión que podría aplicarse externamente, sin apoderarse de la mente del paciente. Y, por lo tanto, ganó su propio estatus de médica por haber creado una técnica que podía enseñarse a otros, ya que no involucraba ningún secreto ninja importante que cambiara el mundo fuera del Yatsu médico en sí. Esta duplicación de médicos oficiales aprobados por Tsunade en el clan presionó a los demás para que comenzaran a realizar sus propios proyectos. 3. Quien salió a la hierba de Wave Country, acababa de cruzar el gran puente de Naruto y encontró el camino hacia dos tumbas desatendidas que había oído describir. La mayoría de las personas en el clan Kitsune conocían muy bien las historias de vida de los demás en ese momento. La suya no era muy interesante comparada con otras, solo otra joven kunoichi que intentaba hacerse un lugar en un mundo hostil. ¿Pero Naruto? El tipo ya había sido parte de dar forma al mundo ninja actual, incluso si no quería enfrentarlo. Haber luchado personalmente, planeado un movimiento exitoso contra uno de los 7 espadachines legendarios de Hidden Mist y finalmente participado en la destrucción de uno de ellos, no fue un logro pequeño. Pero eso no era para lo que Kin estaba allí. No, porque enterrado junto a esa leyenda ninja había otro cuerpo, el de un niño pequeño no mayor que ella, o qué edad parecía tener. Estos reinicios realmente causaron cierta confusión sobre el tema de la edad, y atrapado dentro de la genética. El código de ese cuerpo enterrado eran los secretos del linaje Ice, uno de los pocos que podía argumentar alguna igualdad con su recién adquirido linaje Good. Para eso estaba Kin allí. Había obtenido la aprobación de Tsunade para su placa médica si podía restaurar el linaje de hielo perdido en su clan. Notó distraídamente que faltaba la gran espada que alguna vez portó Zabuza. Le dijeron que la habían dejado allí como su lápida. Pero no estaba allí ahora. Aún así, gracias a sus guías locales, sabía que aquellas eran las tumbas correctas. Las fauces abiertas de la tierra. Llamó a una técnica después de formar los sellos manuales apropiados, y el Yatsu destinado a apartar suficiente suciedad para crear una trampa de pozo instantánea limpió el suelo para revelar los dos ataúdes. Kin miró hacia atrás y sonrió. Está bien, ábrelos. Detrás había un carruaje bien amortiguado, más allá de la habilidad de la mayoría de los artesanos locales. Lo había leído en uno de los libros de la biblioteca de Konoha, un libro de cuentos sobre cuentos de hadas, para ser honesta, y Naruto había tenido la amabilidad de hacerle uno. Los dos caballos de madera que estaban en los rieles, después de haber dibujado la cosa aquí, fueron su propia creación. Todos habían comenzado a usar y experimentar con su línea de sangre más nueva tan pronto como la obtuvieron, y cultivar títeres instantáneos era una de esas operaciones de la técnica. Los caballos de madera eran superiores a los normales en el sentido de que los títeres eran más fuertes y rápidos, y nunca necesitaban descansar. Entonces, mientras hubiera dejado un Shadow Clone en el asiento del conductor para controlarlos, Kin podía, y lo había hecho, viajar en una noche y dormir durante todo el viaje. Había una cama muy cómoda dentro de ese carruaje. Saltando de los lados de ese carruaje, dos lacayos de madera, soldados en realidad, pero también una oficina específica como mayordomo, los hombres de traer y llevar, de las casas aristocráticas, bajaron a los pozos abiertos para abrir los ataúdes allí. Luego, después de hacer los preparativos ellos mismos para que Kin no tuviera que ensuciarse las manos, regresaron al carruaje y derribaron a dos hombres atados, matones que quedaban de la organización de Gato y que ella había encontrado tratando de cobrar peajes ilegalmente. Viajeros cruzando el puente. Eran matones y ladrones que cobraban renta por una propiedad que no les pertenecía,
pero también enemigos de su esposo y, por lo tanto, de su familia y de ella misma, por lo que Kim no sintió ningún remordimiento por lo que estaba a punto de hacerles. Formó una serie muy larga de sellos manuales, antes de gritar, técnica de resurrección impura. Los dos bandidos sobrantes se derrumbaron, luego se levantaron momentos después como el dúo de Zabuza y Haku. «Eres una chica», Kim observó con sorpresa. «Lo soy», admitió Haku, asintiendo una vez en confirmación. «Pero le dijiste a mi esposo, Naruto, que eras un niño». Kim objetó. En el camino, especialmente sin la protección de un clan, llamó menos la atención, se ofreció el estado elevado de Zabuza. Así que le ordené que ocultara su género cuando estuviera cerca de otros, pero que practicara en privado. ¿Por qué? Hay usos para una kunoichi madura, infiltración y demás, que requieren modales refinados y feminidad practicada. Pero esos no fueron de utilidad para nosotros hasta que ella tuvo la edad adecuada para usarlos. Así que practicó en privado, pero interpretó a un niño. En público para evitar atraer complicaciones no deseadas. La separación mejoró sus habilidades de actuación y fue un beneficio adicional en la fuga, confundiendo a Hunter Ninja, etc. Kim lo pensó por un segundo, antes de encogerse de hombros y declarar, «Está bien. Ustedes dos, bajen y tomen sus cuerpos reales. Necesito los datos genéticos de Haku» y le prometía a Anko que traería los de Zabuza para que pudiera experimentar con él. «¿Por qué los criaste de esta manera?», preguntó Zabuza, yendo a hacer lo que le había pedido. Kim notó con una ceja arqueada que Haku se refirió a su antiguo líder. Cuando estaba tomando la iniciativa y permaneció en silencio en el fondo. Dos razones, en realidad. Una es que eres, o fuiste, uno de los 7 espadachines de Mist, y aunque nuestro clan conoce un estilo de espada, el tuyo es otro, y no nos importaría tener uno, especialmente si es tan bueno como los cuentos. Decir. El segundo es simple, necesito los datos genéticos de Haku para tratar de recrear su línea de sangre, y pensé que probablemente podría obtener una ventaja haciendo eso si pudiera preguntarle detalles específicos. Si nada más, ella puede enseñarnos sus técnicas una vez que sepamos copiarlo, para que no tengamos que reinventarlos por nuestra cuenta. Ya estamos haciendo eso último con el primer Hokage, criándolo para que nos enseñe sus poderes de linaje. Copiar un linaje de tejido muerto es imposible, le informó Haku con calma, mostrando el conocimiento médico que Naruto dijo que había mostrado en vida. No para nosotros, respondió Kim con aire de suficiencia, levantando los brazos para formar un sello y gritando, «Nacimiento de los árboles». La secuoya gigante que brotó del suelo fue prueba suficiente, incluso si solo alcanzó la altura del techo en lugar de su crecimiento potencial completo. Pero su clan todavía se estaba acostumbrando a las técnicas. Todavía tenían muchas mejoras por hacer. Zabuza había vuelto a cerrar los ataúdes y los había cargado en el portaequipajes, por lo que Kim les indicó que entraran, mientras sus lacayos de madera volvían a abordar el transporte y su Sadou clone. Dirigía a los caballos títeres para que tomaran el carruaje de regreso a Konoha. Entonces, Kim había doblado la cama a un lado y ahora la estaba usando como banco. «Háblame de ustedes». Zabuza agachó la cabeza. «Me estoy ardiendo en el infierno por mis crímenes». Kim hizo una mueca de dolor. «Quise decir, ¿cómo eras en la vida? Un pecador que se deleitaba en cometer crímenes por los que ahora me aso en el infierno». Zabuza respondió. La ex chica del sonido adoptó una sonrisa falsa para disimular su mueca. Había olvidado lo distantes y remotos que eran los sujetos de este yatsu. Ya no lo usaban con frecuencia. No hay buenas razones reales para, bueno, excepto por el primer Hokage por las razones ya mencionadas. Volviéndose hacia la otra chica, preguntó, «¿Y tú?» «Yo era una herramienta», dijo Haku cortésmente pero inexpresivamente. «Ella era mi sirvienta, tan perfectamente devota, pura, amable y leal que con su corazón inmaculado reside en el cielo, mientras yo ardo en el infierno», se lamentó Zabuza. Kim hizo una mueca. Parecía que iba a ser un viaje largo. 3. Sotavento. Gai Sensei. Detener. Naruto agitó sus manos pidiendo silencio, interrumpiendo la discusión. A medida que volvió a centrar la atención en él, usó su
Poder ejecutivo rara vez empleado para detener las discusiones en curso. Está bien, así es como va a suceder. Vamos a juzgar por dos criterios antes de cualquier otra consideración. Primero será la facilidad de acceso. Queremos que nuestros aliados estén al tanto de los recuerdos anteriores tan pronto como sea posible en cada reinicio, y no sirve de nada asignar a alguien para que traiga a una persona a la que tendrá problemas para llegar. Entonces, según esa medida, Tenten tiene los primeros derechos sobre Lee y Gai. Sí. Tenten levantó vigorosamente el puño, habiendo sido uno de los que discutían. El segundo criterio será bloquear el romance, declaró Naruto, sacudiendo la cabeza. Sería inútil traer a un chico durante 50 reinicios, solo para que una chica se enamorara de él y sus astutas protecciones expulsaran su refugio de su mente, arruinando todos esos recuerdos y experiencias que había acumulado. Entonces, a juzgar